Buen día. En esta ocasión vamos a encontrar cuál es la derivada de la función seno. Para ello, vamos a empezar por hacer un repaso de las cosas más importantes que necesitamos recordar para encontrar la derivada. Es decir, repaso de identidades trigonométricas, repaso de unos límites trigonométricos, puesto que la derivada es un límite, y obviamente vamos a repasar qué es ese cuento de la derivada. Cuando tengamos esas tres cosas refrescadas, entramos y atacamos el problema de demostrar cuál es la derivada de la función seno. Empezamos haciendo el repaso de la definición de derivada. En este momento, si estamos viendo este video, deberíamos saber que la derivada de una función en un punto A es la pendiente de la recta tangente a dicha función en ese punto A. Si no tenemos muy claro eso, arriba les voy a dejar una tarjeta del video en el que explico qué significa eso. La verdad, eso es algo más como por cultura general, porque para efectos de este video, lo que en realidad tenemos que saber es que la función derivada se encuentra mediante un límite, y ese límite es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Esto sí es fundamental que lo sepamos. Cada vez que nos hablan de una derivada, a menos que tengamos alguna fórmula que ya hayamos probado, deberemos recurrir siempre a este límite. Lo segundo que tenemos que recordar son algunas identidades trigonométricas. Claro, siempre que hablemos de funciones trigonométricas, sean derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, siempre vamos a tener que acudir a las identidades trigonométricas. Por eso es fundamental sabérselas. Y por supuesto, como la derivada es un límite, también deberemos recordar algunos límites trigonométricos básicos. La primera identidad que nos tenemos que saber es la identidad de la suma o diferencia de ángulos, es decir, el seno de algo más o menos otra cosa a qué es igual. Y aquí coloco cuadrito y corazoncito para sacarnos un poquito de la cabeza esa idea de que es X y Y, porque entonces cuando nos aparezca alguna vaina más rara, uno dice, uy, pero ¿cómo así si es que ahí es X? Entonces, ¿qué hago con esta cosa? No, no importa que sea. Esta identidad y las que vamos a escribir funcionan para cualquier cosa que se esté sumando con otra y sean el ángulo del seno. Entonces aquí del trauma del álgebra, algunos creen que para solucionar esto simplemente le saco el seno al primero y le sumo o resto el seno del segundo, algo así como distributiva, el seno del primero más o menos el seno del segundo. Si su merced estaba pensando que eso era así, déjeme decirle que no. Así no se soluciona esta igualdad, así no encontramos a qué es igual. La fórmula real es que el seno de una cosa más o menos otra cosa es igual a el seno de la primera por el coseno de la segunda. Más o menos el mismo símbolo, mismo signo, perdón, que había acá, lo colocamos acá. El seno de la segunda por el coseno de la primera. Repito, seno de una vaina más o menos otra vaina es el seno de la primera, coseno de la segunda, mismo signo, seno de la segunda, coseno de la primera. Lo segundo que tenemos que saber es a qué es igual este límite, límite del coseno. Es decir, límite cuando algo tiende a 0 de 1 menos coseno de ese algo dividido entre el mismo algo. ¿A qué es igual? La respuesta es 0. Este límite se prueba de una forma muy sencilla a partir del límite del seno. ¿Y qué nos dice el límite del seno? Que el límite cuando algo tiende a 0 de seno de ese algo sobre ese algo es igual a 1. Curiosamente, los libros suelen dar este límite casi que sin demostración y a partir de este prueban el de arriba. O otros dan este sin demostración y a partir de este prueban el otro. Es muy poco usual encontrar la demostración de uno de estos dos límites sin hacer alusión al otro. Pero hay un video que encontré en la red muy bonito en el cual hacen la demostración de este límite sin necesidad de usar el del coseno. Se los dejo en la parte de arriba, es de otro canal. En realidad a nosotros no nos interesan esas discusiones filosóficas. Lo importante que es, primero, saberse esta identidad trigonométrica de la suma de ángulos. Segundo, tener en cuenta el límite del coseno. Y tercero, tener en cuenta el límite del seno. Y listo. Con esas herramientas estamos preparados para demostrar que la derivada de la función seno es la función coseno. Muy bonito, ¿no? La derivada de seno es coseno, ya. Y bueno, para poder hacer esa afirmación hay que demostrarlo, ¿cierto? Lo primero es
resolver el problema de siempre. ¿Quién es f de x más h? Esa es la gran pregunta cada vez que vamos a derivar. Pues teniendo en cuenta que f de x es seno de x, entonces f de x más h será venir y cambiar a esta x por este x más h, quedándonos seno de x más h. Así, recordando que la derivada de cualquier función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h, solamente nos resta reemplazar. Entonces, la derivada del seno sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ah, pero es que f de x más h era seno de x más h. Entonces venimos y cambiamos a f de x más h por seno de x más h. Menos f de x, pero es que f de x era seno, entonces menos seno. Y todo eso sobre h. Ah, listo, todo sobre h. Y eso será igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h. Si recuerdan, esto es justamente lo que veíamos al principio del video, la identidad de la suma de ángulos. Entonces vea, seno de x más h, ¿a qué va a ser igual? Pues es que mire, seno de una cosa más otra cosa es seno de la primera por coseno de la segunda más seno de la segunda coseno de la primera. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería seno de la primera, o sea, seno de x, coseno de la segunda, coseno de h, más, porque aquí hay más, este más es este más, seno de la primera, coseno de la segunda, coseno de la segunda. Y ahora sí, a eso le vamos a restar seno de x. Entonces a eso le restamos seno de x. Todo dividido entre h. Ahora, antes de pasar al siguiente paso, notemos que aquí esto es seno de xh y esto es seno de x. Es decir, ambos comparten a seno de x. Entonces, una buena idea podría ser dejar este seno de x cerca de este seno de x e intentar sacar un factor común a ver qué pasa. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Aquí tenemos seno de x por coseno de h, seno de x por coseno de h. Y ahora este menos seno de x vamos a venir y lo voy a colocar acá, quedándome menos seno de x. Este más seno h coseno x venimos y lo colocamos acá, quedándonos seno de h por coseno de x y todo dividido entre h. Ahora, aquí hay seno de x y aquí hay seno de x. Entonces, como ya habíamos dicho, vamos a sacar factor común seno de x. ¿Y qué me queda? Pues quité este seno de x, entonces me va a quedar el coseno de h, que lo vamos a colocar acá. Y aquí tenemos menos seno de x y saqué factor común seno de x. Entonces, menos seno de x dividido entre seno de x nos va a dar menos 1. El seno h coseno x, venimos y lo colocamos acá igualito como estaba, quedándonos más seno h coseno x y todo sobre h. Ahora es el momento de afinar la mirada y notar algo. Observen que acá esto que estoy encerrando se parece bastante a ese límite que veíamos empezando el video, ¿recuerdan? Límite, cambio en cuadrito por h, cuando h tiende a 0, sí, h tiende a 0, sobre h. Y miren que esto está casi lo mismo, pero al revés. Aquí es 1 menos coseno h sería, y aquí es coseno h menos 1. Bueno, eso lo podremos arreglar ahorita. La cuestión es que se parece. Y por si fuera poco, fíjense que yo aquí tengo seno de h sobre h con el límite cuando h tiende a 0. Y eso se parece bastante al otro límite trigonométrico que repasábamos empezando el video. Entonces parece que aquí la mejor idea sea venir y aprovechar este más. ¿Cómo así que aprovecharlo? Pues es que cuando tenemos una suma en un numerador de una fracción, yo puedo coger y repartir el denominador para cada uno de los sumandos, en este caso para la izquierda y para la derecha. Y ojo que eso confunde a algunos estudiantes. Cuando hay una suma o resta, el denominador debe repartirse para cada uno de los sumandos, o sea, de los elementos que componen la suma o resta. Pero cuando hay una multiplicación, lo vamos a ver ahorita, no es necesario repartirlo para cada uno, sino que puedo dejar el denominador para el factor que yo desee, es decir, para el elemento de la multiplicación que yo quiera dejar ese denominador. De esa manera tendremos límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1, mírelo igualito, sobre h, más, entonces más, aquí estaba el más, es este mismo más,
el límite también entra para acá, y ahora tendremos seno de h coseno de x, todo sobre h. Otra vez, el h fíjense que se repartió tanto para este como para este sumando. ¿Y eso para qué me sirve? Pues ya lo habíamos dicho antes. Recordemos que acá tenemos este límite que se parece bastante a este límite y este límite que se parece bastante a este límite. Entonces vamos a organizar un poquito mejor las cosas. Primero que todo notemos que la variable del límite es h. ¿Bien? H tiende a 0. Y este no es seno de h, sino que es seno de x. Como este es seno de x, ese seno podrá salir del límite y fue lo que hicimos acá. ¿Y qué me quedará adentro? Límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 todo sobre h, más, y aquí podremos hacer lo mismo con el coseno, vea, ese coseno lo podemos sacar del límite y nos va a quedar coseno de x por, ahora sí, ¿qué nos quedó en el límite? Nos quedó seno de h sobre h, seno de h sobre h. Y entonces, ¿qué hacemos para que este límite se nos vuelva este? Pues notemos que en realidad la única diferencia es los signos. Mientras que aquí el 1 está negativo, aquí el 1 está positivo. Y mientras que aquí el coseno está negativo, aquí el coseno está positivo. Entonces eso lo vamos a solucionar sacando factor común menos 1. ¿Y qué nos queda? Bueno, seno de x, límite cuando h tiende a 0, y sacamos factor común menos. Entonces el 1 que estaba negativo ahora va a quedar positivo. Y el coseno que estaba positivo ahora va a quedar negativo. Más coseno de x, límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Y ya mire tan bonito que salió esto. Seno de x por este límite. Pero ¿cuánto da el límite cuando h tiende a 0? Este menos aquí no hace mucho. De 1 menos coseno de h sobre h. Por acá lo habíamos mencionado. Más, entonces más, coseno de x por límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Ah, pero es que ese también lo habíamos mencionado. Ese va a 1. Entonces, ese límite se va a 1. ¿Y qué nos queda? Quedaría seno de x por 0. Bueno, aquí sería menos 0, pero es que más 0, menos 0 no importa. Entonces, por 0. Más coseno, coseno por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, eso dio 1, entonces por 1. Y aquí, seno de x por 0, pues es que todo número multiplicado por 0 da 0, entonces esto se va a 0. Y 0 más coseno, coseno y coseno por 1, coseno. De esa forma hemos demostrado que la derivada de seno es efectivamente coseno. Y ya entrados en gastos, hablemos un poquito de la derivada del coseno, porque uno dice, ah, es que la derivada de seno es coseno. Entonces, ¿será que la derivada de coseno es seno? Pues la verdad es que casi que sí. La derivada de coseno es menos seno. Casi la misma, pero con un menos. Sin embargo, esa no la voy a demostrar porque sale prácticamente idéntica a la del seno. Lo único que debemos tener a mano es la identidad trigonométrica del coseno de la suma o diferencia de dos ángulos. Y dice así, coseno de una cosa más o menos otra cosa es igual a coseno de la primera, coseno de la segunda, y ojo con esta diferencia. Fíjense que lo que hay acá es muy parecido a lo que hay aquí, pero es al revés. Es decir, que si aquí es más, aquí vamos a poner menos. Y si aquí es menos, aquí vamos a poner más. Seno de la primera por seno de la segunda. Repito, vamos a hacerla con más, que es la que se necesita para la demostración del coseno. Coseno de una cosa más otra cosa sería igual a coseno de la primera, coseno de la segunda, menos seno de la primera, seno de la segunda. Eso es todo por esta ocasión. Hasta la próxima.